¿Cuál es el mejor alfajor de Argentina? En este video, engordante, alto en calorías y azúcar, Luisillo el Gordillo intentará averiguarlo. Este es un video que me emociona, ¿ok? Recientemente, ustedes lo saben, estuve por la bella Argentina. ¡Oh, qué preciosa patria! Mucho fernet, mucha empanada, mucho tango, pero sobre todo, mucho alfajor. Les estoy hablando de que en las tienditas, así cualquier kiosco, cualquier tiendita de la esquina, tienen secciones dedicadas únicamente al alfajor. Los hay chicos y los hay grandes. Los hay de 2, 3 y hasta 4 niveles. Los hay de marcas locales y marcas internacionales. Argentina está loca por los alfajores y es completamente comprensible, ¿ok? Son muy ricos, son muy sabrosos. Para aquellos viendo el video que se estén preguntando qué es un alfajor, les explico. Básicamente son 2 galletas con algo delicioso en medio. Por lo general es dulce de leche, pero también puede ser alguna jalea, alguna mermelada. Lo van a ir aprendiendo a lo largo del video. Me di a la tarea de ir a una tiendita y abastecerme con los que más me llamaban la atención. Tengo 28 tipos diferentes de alfajores. Una disculpita si alguno está medio aplastado, medio plano, medio roto. En la maleta le pudieron haber pasado muchas cosas. Que empiece esta tragadera, esta cata de deliciosos alfajores auténticamente argentinos. ¡Vamos a darle! Estos son demasiados. Empecemos de una, ¿ok? E intentaré ser breve para que este video no dure de que 48 minutos ya. Una película, ¿ok? Aquí un documental. El alfajor. Sueños, derrotas y sabrosura. Ok, pues yo creo que con los clásicos. Esta marca de aquí, Cachafaz, es como de las clásicas. También compré este otro tipo, que vean, es como el transparente. Porque el alfajor, eso es interesante, puede llevar cubierta o no, ¿ok? Puede estar cubierto de chocolate, tal como este, ¿ok? Ahí vemos la cubiertita de chocolate. Este es claramente de dulce de leche. Y este es el otro tipo. De hecho, es la misma marca. Vean, este no está cubierto de chocolate, pero sí está como espolvoreadito con azúcar. Ah, no es cierto, es coco, ¿ok? Es coco rallado. Y sí, así puede variar muchísimo. Entonces, veamos. Cachafaz. Mucho dulce de leche adentro. Me gusta mucho más el que tiene cubierta de chocolate. Ambos de 2 capas, saben muy tradicional. 9 de 10. Es el turno de Milka. ¿Sí saben Milka, la marca internacional de chocolates? En Argentina hay muchísima presencia de esta marca, ¿ok? De la vaquita. Y obviamente no iban a desaprovechar, obviamente iban a sacar sus versiones del alfajor. Chequen esto, de mousse 3 pisos, mousse blanco, clásico dulce de leche y dulce de leche con Oreo. A ver, de Oreo hay uno solito así, pero este es el combo. Entonces vamos a ver qué tal los Milka. Que vean, por mucho que sea una marca internacional, son elaborados en el territorio argentino, ¿ok? Entonces, ay, no, este se ve, se ve mórbido. Ay. Es que qué rico es el chocolate de Milka. Es sabroso. ¡Ah, wow! Miren que yo no soy un hombre realmente religioso, espiritual, pero creo que desde ahora creo en los milagros. No, esta combinación está excelente porque está hecho con galleta Oreo. ¡Wow! ¡Ay, wow! Es que es la crema de Oreo y dulce de leche abajo. ¡Ay, no! Debería ser ilegal hacer algo tan delicioso. Es adictivo. No obstante, lo diré así, es muy empalagoso, ¿ok? Le he dado 2 mordidas y ya siento que necesito un sorbo de agua. Entonces, la neta, le voy a dar su 8. Su 8 porque está muy empalagoso. ¡Ay, vean el blanco! A ver, es que no sé si me encanta que sean de 3 pisos. Creo que es demasiado, pero a ver. ¡Ay, wow! Es que ¿saben qué tienen estos que los pasados no? Que la galleta está más crujientita. El otro estaba muy suave, entonces no. Este no está empalagante, ¿eh? 9 de 10. Mousse normal. No hay mucho más que comentar, sabe igual de rico. Y dulce de leche. Miren, este intenta imitar la receta original y lo hicieron bastante bien. 8.5. Vamos de vuelta con marcas locales. Este dice claramente industria argentina. Y vamos a probar los Jorgito. Jorgito es muy popular. Es el muchacho popular del colegio. Todos quieren con él. Jorgito de fruta. ¡Ay! Es glaseado y con mermelada adentro.
¡Ay, wow! Es lo que los argentinos llaman la frutilla, ¿no? La fresa. A este le voy a dar su 9 también. Jorjitos chiquiticos. ¡Ay! Ah, ok, es lo mismo. Ajá. Lo mismitito, pero ajá, en pequeño. Diré que la proporción de glaseado en este sabe demasiado. Me quedo con la versión grande, aunque el chiquito está bueno para un antojito. 8.5. Jorjito de vainilla. Ah, ay, caramba. Como que a Jorjito le gusta así azucarado, ¿no? Jorjito no es chocolatoso. Jorjito es ese niño raro de la escuela que luego tuvo mucho éxito. Ah, y este sí es de dulce de leche. Diré que el dulce de leche no es el fuerte de Jorjito. Jorjito, carnal, quédate con la mermelada de frutilla. Y este otro se llama Jorgelín, que a ver, me imagino es de la misma empresa que Jorjito. Solamente es como el primo raro, ¿no? El primo rarete. El Bob Esponja alargado. Y creo que este tiene como más capas. ¿O en qué se va a diferenciar? Ah, sí. ¡Oh, lobor! Sí, este es triple. Este es triple. No sé de qué sea. Dulce de leche igual. Más o menos. La verdad, sí, ya lo sentí muy empalagoso. Creo que van a ir bajando de calificación porque ya he comido tanto que se me van a hacer cada vez más empalagosos. Muchas gracias. Ahora hagamos una sección de alfajores que se ven súper mórbidos. Águila de brownie, N blanco y negro, Block, Chocofan, este se ve también grosero, y Tri-Shot. Wow, estos son demasiados. Con tantos alfajores, ya quiero yo iniciar mi propia marca de estos dulces, hacer mi sitio web, vendernos en línea, alfajores Luisillo el Gordillo. Y por supuesto haría yo mi sitio web usando Odoo. Odoo es un software diseñado para la gestión de empresas. Llevas todo desde contabilidad, recursos humanos, marketing y puedes hacer también tu propio sitio web de una manera muy sencilla. Está diseñado para que personas que no son expertas en el tema puedan hacer una página que se vea muy pro, arrastrando imágenes, creando links. Lo mejor de todo es que pueden crear su página con Odoo de manera gratuita. Esto con la primera aplicación oferta. Si quieren poner más aplicaciones, ya entran en un plan de pago que sinceramente es bastante justo. Odoo te da alojamiento y soporte incluido de manera ilimitada y nombre personalizado de dominios gratis por un año. Muy sencillo, arrastrar, soltar, no necesitas mucha habilidad técnica. Chéquenlo, les dejo enlace aquí abajo en la descripción. Buenísimo para personas que están iniciando, por ejemplo, un negocio. Continuemos. Pues a ver, este que se llama mini torta. ¡Ay! Es que es mini torta cubierto con coco. Este siento que sí es un express ataque al corazón. Ah, tiene crema. Tiene una cremita abajo que creo que es de coco. Buenas notas, 8.5 de 10. A ver el blanco y negro. Siento que... Ah, este tiene nueces. No hay límites con los alfajores. Los límites los pone tu imaginación. Muy masudo este. Demasiada masa entre capa y capa de exquisito relleno. 7. El de brownie me da curiosidad. Ay, con chispitas arriba. Ay, no. Hiper masudo. Siento hasta mi boca que le cuesta trabajo masticar esto. 7. Y a ver este. De estos mi guía me habló muy bien, los Block. Según porque tienen como muchas nueces en medio. Vamos a ver. ¡Ay, sí! Muy crocante la galleta y todo el centro tiene nueces. Este me encantó. El relleno es demasiado, pero demasiado dulce. No obstante, sí le doy su 8. Chocofan mini torta. Ah, ok. Pueden existir alfajores cuadrados. Este se aplastó un poquito en el avión. Yo no sabía eso. Yo pensé que tenían que ser todos redondos como los que hemos probado, pero estos brothers quisieron romper el estereotipo. Ya entendí. Por eso se llama mini torta, porque es como un pastel de cumpleaños, una torta de cumpleaños. No sé si me encanta esa alteración de la receta. Demasiado suave, los prefiero crocantes. 6.5. Tri-Shot. Este siento yo que va a ser más de lo mismo. Este sí se derritió duro, ¿eh? Acabó todo meloso.
La galleta sí está como crocantita. Tiene una buena cantidad de nuez. No es de dulce de leche, es de chocolate. 8.5. Ahora vamos con esta otra marca que se llama Bauquita. Bauquita hace dulces de muchos tipos en Argentina. Venden hasta vasitos así de dulce de leche, el dulce de leche en barra. Obviamente tenían que entrarle al negocio el alfajor. Tienen estos que dicen que son de arroz. Cambiaron la receta abruptamente. Me da mucha curiosidad. Uf, algo me dice que este me va a encantar. Calen ese glaseado. ¡Uf! ¡Qué brutalidad! Este ha sido de mis favoritos porque no empalaga, está muy crujientito. Exquisito. Tienen el mismo, pero con chocolate. Provechito. Lo mismito con otra cobertura. Me gustó más el de fresa. Le voy a dar su 9.5, muy merecido. 8.5 a este. No sé qué tanto le guste a los argentinos que han modificado tanto la receta con arroz crujiente. Los leo abajo, por favor, pero a mí personalmente me fascinó. Y ahora vamos con marcas internacionales. Tenemos el de Oreo y tenemos el de Pepito, que en otras partes del mundo es Chips Ahoy. Analicemos lo grande que es la fiebre del alfajor en Argentina, que hasta Oreo, por supuesto, que tuvo que treparse a la tendencia. Calemos. Lo que está riquísimo es que la cremita en medio sí es la misma de las Oreo. Entonces eso le da un toque muy especial. No obstante, la verdad sí empalaga durísimo el hecho de que esté forrado. Vamos a darle su 8. Chips Ahoy o bien Pepito. Mismo problema, no sé qué se traen con esta fiebre, esta afición de forrar todo de chocolate. Porque, ya mordiéndolo me doy cuenta de que en efecto son puras galletas Chips Ahoy, puras galletas Pepito. Entonces, básicamente, galletas Pepito con chocolate en medio, luego chocolate afuera. Es demasiado chocolate, ¿no? No lo sé. Tal vez es por el punto de degustación en el que vamos. Pero creo que me hubiera gustado más sin la cobertura externa de chocolate. Su 8 se ganó también. Y por último, el último alfajor del día, que creo que ya fueron demasiados alfajores, ya de verdad ya estoy empalagado, estoy cansado de comer tanto dulce. Nunca creí decir eso en mi vida, yo soy muy dulcero, pero cansado estoy. A ver qué tal, qué tiene que ofrecer el toffee. Oh la la. Este sí llegó bien destrozado del avión. Llegó deshecho el tremendo, ¿ok? Lo que quedó del alfajor toffee le fue mal a mi carnal. Fue crudo al trabajo, crudo y desvelado, así te ves. Cuando vas con reseca y sin dormir al trabajo, así te ve tu jefe. La receta clásica, le voy a dar su 7.5. Pues listo, así concluimos con esta cata de alfajores argentinos. Mis favoritos fueron, vamos a ver, Milka me gustaron mucho, fueron muy sabrosos. También los Bauquita, esos de arroz, qué brutalidad. Y los Jorgito recuerdo que me pareció lo suficientemente crujiente la galleta, una buena cantidad de mermelada. Sí, esos son mis top 3. Un aplauso para los tremendos ganadores del Mundial del Alfajor de Luisillo el Gordillo, Milka, Bauquita y Jorgito. Cuéntenme cuáles son sus preferidos, cuáles sí les gustan, cuáles no, cuál me faltó probar así de Luisillo. No puedo creer que no hayas probado este porque es demasiado emblemático. Por favor, los leo aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo me retiro a tomar mucha agua, recostarme y no comer chocolate en unos 5 días. Yo creo que con 5 días sin chocolate ya la armo. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.